Bueno, estamos aquí otra vez con otro video más. Y en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar de Resident Evil 3 Remake y veremos las razones por qué jugarlo o por qué vale la pena jugarlo. Entonces, vamos al video. Bueno, lo primero, este videojuego salió en el 2020 para las generaciones de PlayStation 4 y Xbox One. Luego saldría para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X y Series S. Y también está para la Nintendo Switch. Este videojuego es un remake del videojuego de Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1. Entonces la historia básicamente es la misma a la versión del juego original de PlayStation 1, la cual sería que tenemos que escapar de la ciudad de Raccoon City. En este Resident Evil tenemos el regreso de Jill Valentine. En la historia agregan una parte que no estaba en la versión original. Te muestran a Jill Valentine en su departamento y te muestran qué estaba haciendo o por qué seguía ahí en Raccoon City. De hecho, aquí se muestra una cinemática que te da a entender que Jill Valentine tiene traumas con los sucesos ocurridos en Resident Evil 1. En esa parte del videojuego cambian un suceso, ya que Nemesis te aparece al inicio, algo que en la versión del original de PlayStation 1 Nemesis te aparecía mucho después. De hecho, Nemesis te aparecía cuando llegabas a otra zona. Así como también cambiaron las transformaciones de Nemesis, ya que la segunda forma es muy diferente a la versión de PlayStation 1. De la misma manera, la tercera forma es muy diferente en comparación a la de PlayStation 1. También cambiaron algunos sucesos en la historia, así como por ejemplo, en Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1, tú tenías que ir a una zona en cual era la estación de policías. En la versión de PlayStation 1, quien iba a esa zona era Jill Valentine. Aquí en este Resident Evil 3 Remake cambiaron eso, ya que Carlos es quien va a la estación de policías. Obviamente en el remake hay un motivo por el cual pasa eso. La historia de este Resident Evil 3 Remake es más coherente, corrige errores de cronología en el Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1, ya que en esos videojuegos no se sabía cuál iba primero y cuál después. Solamente nos basábamos en las fechas para saber cuál iba primero y cuál después, pero no había ninguna referencia que te decía cuál iba antes y cuál después. En este Resident Evil 3 Remake corrigieron eso, ya que hay varias referencias que nos dan a entender que Resident Evil 3 va antes de Resident Evil 2. Bueno, de hecho en la cronología es de esta manera. Resident Evil 3 Remake pasa antes del 2, pero termina después del 2, porque hay una parte en donde pasan unos días cuando Jill Valentine queda infectada. Entonces en ese periodo es donde Claire y Leon salen de Raccoon City y ya después sale Jill Valentine. En los personajes que tenemos obviamente a Jill Valentine como protagonista de este videojuego. El personaje de Jill Valentine está bien construido y bien desarrollado. Se siente que estás controlando a una Jill Valentine. De hecho, incluso los diálogos que dice es muy de Jill Valentine. Tenemos otros personajes así como Carlos. Este personaje en la versión de PlayStation 1 era un personaje más random. Aquí en este videojuego de Resident Evil 3 Remake, este personaje está mejor desarrollado y mejor construido. De hecho, se puede notar un Carlos que es un poco más profesional en comparación a la versión de PlayStation 1. Tenemos al personaje de Brad Vickers, que este personaje aparece un poco más en este remake, pero su destino es el mismo que el de la versión de PlayStation 1. Y tenemos a los demás personajes, que sería el equipo de Carlos, que sería Nikolai, Mikhail, Tyrus, y de la misma manera los personajes están bien construidos. De hecho, en la versión de Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1, Mikhail se sacrifica en el tren, cosa que aquí igual sucede en este Resident Evil 3 Remake, pero sucede de mejor manera. Y tenemos a los enemigos, que el principal enemigo sería Nemesis, ya que es el que nos va a estar persiguiendo por toda la ciudad de Raccoon City. Aunque aquí en este videojuego es algo diferente, ya que los encuentros de Nemesis o donde te aparece están encriptados, ya que solamente en ciertas zonas te aparece. Algo que en el Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1 era muy diferente, ya que él te perseguía por casi todas las zonas y no te dejaba de perseguir hasta que tú encontraras una zona segura. Ahora, los enemigos en este videojuego hicieron una mejora a la inteligencia artificial, ya que por ejemplo si te encuentras a varios enemigos, ellos van a intentar acorralarte. Ahora, si hablamos de las mecánicas en la gameplay de este videojuego, evidentemente mejoraron eso, ya que aquí controlamos a una Jill Valentine en tercera persona al hombro. Aquí en este Resident Evil tenemos la habilidad de la esquiva de Jill Valentine, que cuando presionamos un botón vamos a poder hacer una esquiva, o igual si lo hacemos en el tiempo correcto haremos una esquiva perfecta y nos va a dar tiempo de hacer un contraataque.
Esta habilidad ya estaba en la versión de PlayStation 1, pero aquí la mejoraron esta habilidad. Algo que sí cambiaron es que esta habilidad solamente la tiene Jill Valentine, ya que en la versión de PlayStation 1 esta habilidad la tenía tanto Jill Valentine y de la misma manera lo tenía Carlos. Pero aquí en este Resident Evil Remake, Carlos tiene otra habilidad, la cual es que él da un puñetazo. En los videojuegos de Resident Evil tenemos lo que serían los puzzles, y de hecho en el Resident Evil 3 Nemesis teníamos bastantes puzzles que teníamos que resolver para abrir zonas o puertas. Pero en este Resident Evil 3 Remake los puzzles casi no están, es decir, sí hay, pero son pocos. Este videojuego cuando lo terminas se va a abrir una tienda, en la cual vamos a poder comprar así como armas y otras cosas más. Para comprar eso tienes que conseguir puntos. Los puntos los consigues haciendo como tipo misiones secundarias. Por ejemplo, tenemos que vencer a una cantidad de enemigos con tal arma. Y de ese tipo de misiones tenemos que hacer, que más que nada son como tipo logros. Ahora, si hablamos de los niveles de dificultad de este videojuego, tenemos varios niveles de dificultad, en los cuales encontramos, primero sería el asistido, que podría decirse que es el modo más fácil, ya que en este modo de juego tenemos lo que sería la regeneración de la salud y también tenemos el apuntado asistido. Los enemigos son más débiles. Tenemos el modo estándar, que sería el modo más normal. No hay mucho de qué hablar de este modo porque sería la dificultad normal del videojuego. Tenemos el modo hardcore. Este modo, los enemigos tienen más salud, encontramos menos munición por el videojuego, los enemigos te hacen más daño. Tenemos la dificultad en modo pesadilla. En esta dificultad los enemigos son más agresivos y obviamente los enemigos te causan más daño. Aquí los objetos los cambian de lugares. De ahí tenemos el modo infierno, que sería la dificultad más alta. Este modo se consigue una vez que ya hayamos acabado el videojuego en modo pesadilla. En este modo, con tan solo 2 golpes que tienen los enemigos, ya estarían acabando con Jill Valentine. Aquí no tenemos el autoguardado, solamente tenemos las máquinas de escribir. Entonces eso quiere decir que si no guardamos partida o no hemos guardado partida, tenemos que iniciar en un punto donde sí hayamos guardado la partida. Igual aquí los objetos que encontramos en el videojuego cambian de ubicación. En este modo también tenemos una cantidad más de enemigos que aparecen. En este videojuego desafortunadamente le quitaron bastante contenido, recortaron bastantes zonas en el videojuego. De hecho en este videojuego el desarrollo de los personajes está mejor hecho. Corrigieron la cronología de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Controlar a Jill Valentine se siente muy bien. De hecho en el último combate que tiene Jill Valentine contra Nemesis, en esa parte Jill Valentine podría decirse que se luce cuando vence a Nemesis. De hecho, una de las mejores zonas en cuestiones de ambientación de terror sería la zona del hospital. Ahora en la dificultad yo diría que usen la modo hardcore, ya que se siente una experiencia mejor de este videojuego. O sea, ya depende igual de cada quien, pero yo recomendaría el modo hardcore para jugar este videojuego. Este videojuego lo que podemos encontrar para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, la Nintendo Switch, y también lo encontramos en las versiones más actuales de PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X y también en PC, en Steam. O sea, ya depende igual en donde quieran jugarlo ustedes. Ahora la pregunta, ¿este videojuego vale la pena jugarlo? Obviamente sí vale la pena jugarlo, ya que como notamos este videojuego tiene cositas buenas. O sea, el videojuego es corto porque sí le recortaron bastante contenido en comparación a la versión de PlayStation 1. Como sabemos, este videojuego es un remake, pero tiene buenas cosas, así como los personajes. El personaje de Jill Valentine, como dije, está muy bien construido. De la misma manera los demás personajes. Igual también corrigieron la cronología de este videojuego con el 2. De hecho, este videojuego de Resident Evil, en las estadísticas de ventas, ha vendido muy bien este Resident Evil 3 Remake. Entonces sería todo de este video. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita. Así que nos vemos en otro video más.